Ya. Ahora, lo que les quiero explicar a continuación es referente a lo que vendría a ser las fases de desarrollo de los medicamentos y los riesgos de teratogenia que podrían producir estos fármacos. ¿Cuál de las fases de desarrollo de un medicamento? Para que un medicamento pueda salir al mercado, para que se pueda comercializar un medicamento, tiene que pasar por ciertas etapas, ¿ya? Es una etapa, son pruebas preclínicas, que estas pruebas preclínicas son experimentos que se hacen en el laboratorio y después de de haber realizado estos experimentos, se da paso al experimento en animales. Se utilizan animales de experimentación. Entonces, esta vendría a ser la etapa preclínica, ¿ya? Esa etapa preclínica puede ser realizada in vitro. In vitro son estudios que se hacen a nivel de laboratorio, utilizando bacterias, algunos virus. Es un estudio que todavía no se hace en animales ni en seres humanos. ¿Ya? Ese es un estudio in vitro, que no se hace en seres vivos. Eh, y en esta etapa se van a descubrir nuevos medicamentos y nuevos tratamientos. Después de haber realizado estos experimentos en el laboratorio, de haber realizado estudios in vitro, recién se hace los estudios en animales. ¿Ya? En animales se pueden utilizar ratones, se pueden utilizar ratas, se pueden utilizar conejos, se pueden utilizar monos, chimpancés, para poder realizar estos estudios, ¿no? Estos estudios preclínicos, ¿ya? Entonces, esta es la etapa preclínica. Es una etapa preclínica que solo se hace en laboratorios y en animales. Es la etapa preclínica. Después de haber realizado esta etapa preclínica, se da paso a los estudios clínicos. ¿Ya? Son los estudios clínicos. Y los estudios clínicos son estudios que se hacen en seres humanos. Ya estos estudios se tienen que realizar en seres humanos. Y estos estudios clínicos tienen cuatro fases. ¿Ya? Son cuatro fases. A ver, la fase uno. En esta fase uno es una fase que se hace estudios por primera vez en seres humanos. Y en esta fase lo que vamos a hacer es determinar la dosis correcta del fármaco. ¿Ya? En esta fase se trabaja con una cantidad de menor a 100 individuos. Tienen que ser personas saludables, personas sanas, ¿ya? Y solo de esa forma voy a poder determinar la dosis exacta de los fármacos. Es una etapa de seguridad y de determinar la dosis de los fármacos. En esa etapa se evalúa también efectos adversos. Aquí se va a ver algunos efectos adversos de los fármacos. Ya, esta es la fase uno. Es una fase que se hace por primera vez en seres humanos y se trabaja con una cantidad menor a 100 individuos. Y los individuos tienen que ser pacientes sanos. Entonces, lo que hacen los laboratorios farmacéuticos es contactar a estas personas. Se contactan con estas personas para que puedan ser colaboradores, se les administra los fármacos y se hace la evaluación. Algunos son en algunos casos los laboratorios pagan, ¿no? Pagan a las personas por formar parte de estos experimentos. Y aquí se tienen que establecer ya protocolos de investigación, ¿no? Se tiene que ver lo que es la parte de bioética, porque ya se va a trabajar con seres humanos. Luego se da paso a la fase 2 y en esta fase 2 ya lo que se hace es hacer pruebas de eficacia. Aquí se estudian los beneficios y se estudian los efectos adversos. Se hacen estudios más detallados de cuáles podrían ser los posibles beneficios y los posibles efectos adversos de los fármacos.
Y en esta fase 2 ya se trabaja con personas que tengan algún tipo de diagnóstico. Se trabaja con una cantidad superior a 100 personas. ¿Ya? La fase 3 ya es una fase de confirmación de la eficacia y monitoreo de las reacciones adversas. En esta fase 3 se tiene que hacer estudios comparativos. ¿Ya? Se hace estudios comparativos. Y en esta etapa se compara la eficacia del tratamiento nuevo con el tratamiento actual que existe. Se hacen estos estudios de eficacia, ¿ya? Se comparan terapias disponibles versus la nueva terapia que se va a instaurar. Y en esta fase 3 ya son estudios que se hacen en varios países. Es una fase que se deben de realizar en varios países, no en un solo país. Por lo tanto, requiere una cantidad mayor de individuos, ¿no? Mayor, es una cantidad superior a las 1000 personas, ¿ya? Son estudios multicéntricos. Y la fase 4, esta es una fase donde ya es una fase de análisis de resultados, es una fase de aprobación y es una fase de comercialización del fármaco. Aquí el fármaco ya se comercializa, pero es una fase donde se va a continuar realizando el monitoreo. En el caso de la vacuna contra el COVID, por ejemplo, han llegado hasta la fase 3, ¿ya? Fase 3, todavía falta ver la fase 4. Esta fase 4 todavía falta evaluar la fase 4 de las vacunas contra el COVID. Ahora, con respecto al tiempo, ¿no? Al tiempo que demoran estas fases. Eh, si hablamos de los estudios preclínicos, estos estudios preclínicos pueden durar entre 2 a 5 años. Entre 2 a 5 años deben de durar esos estudios preclínicos. Y la etapa clínica, solo la fase uno debe demorar cerca de 10 años, la fase 2 unos 5 años, la fase 3 unos 2 años y la fase 4 un año, ¿ya? O sea, en promedio, esta fase uno, fase 2 y fase 3 debería demorar entre 5 a 7 años. Y la fase 4 un año. La fase de aprobación debe durar entre 1 a 2 años. Ahora, el ente que autoriza la comercialización de los fármacos es la FDA, cuya sede está en Estados Unidos, ¿no? La Food and Drug Administration. Entonces, si contabilizamos, más un fármaco pueda salir al mercado, debe de demorar entre unos 10 a 15 años. Entre 10 a 15 años debe de demorar para que un fármaco pueda salir al mercado. Es un fármaco que ya tiene fase 4, es una fase que ya está en comercialización. Aquí en los estudios, por ejemplo, preclínicos, lo que se hacen son estudios de farmacocinética. Se evalúa la farmacocinética de los fármacos, se evalúa lo que es la toxicología a corto plazo, ¿no? Se ve lo que es la formulación y se ve la posibilidad de una síntesis a gran escala. Aquí se van seleccionando varios posibles candidatos para una terapéutica específica. ¿Ya? La fase uno se evalúa lo que es la farmacocinética, los efectos adversos. En la fase 2 se evalúa lo que es la eficacia y la dosificación. Se hacen estudios de toxicología a largo plazo. La fase 3 estos ya son ensayos controlados a gran escala. Esos son estudios ya multicéntricos que se hacen en varios países. ¿Ya? Entonces, esta fase se hace ya en seres humanos. La fase uno son pacientes sanos, la 2 y la 3 son en pacientes que tengan algún tipo de diagnóstico, alguna enfermedad sobre la cual se va a instaurar un nuevo tratamiento, ¿no? Es un fármaco nuevo que se está estudiando para una enfermedad en particular. Son pacientes que ya tienen un diagnóstico específico, ¿no? La fase 2 y la fase 3. ¿Ya? Entonces demora. Si hablamos del caso de la vacuna, por ejemplo, ¿no? Son estudios acelerados, son estudios que han demorado casi un año en salir.
un año a salir, pero todavía están en fase 3. Todavía están en fase 3. Falta culminar la fase 3 y falta la fase 4. O sea, más o menos para conocer realmente los efectos adversos de la vacuna contra la COVID, va a demorar por lo menos 2 años más. 2 años más la fase 4 que es un año, estamos hablando de unos, en promedio, entre 4 a 5 años, ¿no? Para conocer realmente cuáles son los efectos adversos de estas vacunas contra la COVID. Ahora, aquí, por ejemplo, ven los costos. ¿Cuánto cuesta diseñar estos fármacos, ¿no? Un fármaco, por ejemplo, un fármaco diseñado, ¿no? En el 2014, miren cuánto ha costado. Ha costado 2.5 millones de dólares. 2.5 millones de dólares en diseñar un fármaco nuevo. Y esto solo lo tienen los laboratorios farmacéuticos, ¿no? Esta capacidad económica, esta capacidad monetaria, solo los grandes laboratorios farmacéuticos lo tienen. O sea, ellos son los que diseñan estos fármacos, ¿no? Ellos son los que tienen el dinero para poder elaborar nuevos fármacos, ¿no? No todos los fármacos, no todos los laboratorios van a tener esta capacidad. No todos, solo algunos, ¿ya? O sea, es caro. El elaborar un fármaco es bien caro, es bien costoso. No es barato el diseño. Miren, un solo fármaco, ¿cuánto cuesta, no? Para que un fármaco que tenga una fase 4, 2.5 millones. Y ahora en el 2020, más o menos va por ese monto, ¿no? Por los 2.5 millones de dólares, ¿no? Ya, es caro, es costoso. Ahora, cuando hablamos de la teratogenia, ¿ya? La teratogenia son malformaciones congénitas que se pueden producir cuando nosotros administramos fármacos en gestantes. Eso está relacionado con la administración de los fármacos en gestantes, ¿no? Eso es la teratogenia. Ahora, un teratógeno es un agente físico, químico o biológico que al entrar en contacto con un embrión o feto en desarrollo durante el embarazo tiene un alto potencial de interrumpir su crecimiento o desarrollo normal, ¿no? Le puede generar una malformación congénita, efectos en el mismo, ¿no? Esa es la definición de lo que vendría a ser un teratógeno. Y aquí tenemos la relación de algunos agentes biológicos, de agentes físicos, de agentes químicos y algunas enfermedades de la gestante también pueden inducir teratogenia, ¿ya? Dentro de los agentes biológicos, por ejemplo, tenemos la infección producida por la rubiola, que es un virus, la toxoplasmosis, producida por el Toxoplasma gondii, y el citomegalovirus, ¿no? Son virus, estos son agentes biológicos que si llegara a ingresar a la gestante, le puede generar un problema de teratogenia. Son agentes biológicos, ¿ya? El virus de la rubiola, el Toxoplasma gondii, que genera toxoplasmosis, y lo que es el citomegalovirus. Dentro de los agentes físicos están las radiaciones ionizantes. Las excesivas radiografías, por ejemplo, son un alto potencial de riesgo para que pueda inducir una teratogenia, ¿ya? Los radioisótopos, las temperaturas, entre otros factores. Ahora, dentro de los agentes químicos, aquí están los fármacos, ¿ya? Aquí están los fármacos que son medicamentos, ¿no? La talidomida fue uno de los primeros fármacos que se administró en gestantes y, y a raíz de esta administración de este fármaco se descubrió que esta talidomida producía teratogenia, producía malformación. Se empezó a realizar más estudios y se encontró que existía algunos fármacos que podrían producir malformaciones. Entonces, este fue el inicio del estudio de los teratógenos, ¿no? Se inició con la talidomida, ¿ya? A los anticonvulsivantes, el ácido retinoico en altas dosis. El ácido retinoico en altas dosis
también puede producir teratogenia, ¿ya? Sustancias que el plomo, el PCB, que son componentes del plástico, el uso de alcohol, cocaína, también son agentes químicos que pueden inducir teratogenia. Dentro del metabolismo materno tenemos el caso de la diabetes, una diabetes gestacional, es un alto riesgo para que se pueda generar una teratogenia, ¿ya? Lupus eritematoso. El lupus eritematoso es una enfermedad autoinmune que si se llega a producir podría generar teratogenia. La miastenia gravis es una enfermedad también autoinmune, es una enfermedad genética que se caracteriza por debilidad muscular. Y esta es una enfermedad muy rara, muy rara, ¿no? Que se podría producir uno en 1 millón de personas. En el Perú sí ha habido algunos casos de personas diagnosticadas con miastenia gravis. Y en una gestante, si tiene esta enfermedad rara, esta enfermedad genética, es un causante de una teratogenia. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de la teratogénesis, son alteraciones morfológicas, bioquímicas o funcionales inducidas durante el embarazo por la administración de estos agentes, ¿no? Agentes biológicos, agentes físicos, agentes químicos, que son los fármacos, y debido al metabolismo materno, que es el caso de algunas enfermedades metabólicas, ¿ya? En el caso de la teratogénesis, esta teratogénesis se produce, la teratogénesis se puede producir en cualquier etapa del embarazo, ¿ya? En cualquier etapa del embarazo hay un alto riesgo de teratogénesis, pero lo que he podido encontrar es que la teratogénesis se produce en esta etapa de la gestación, en la tercera y octava semana de gestación. En este periodo de embarazo hay un alto riesgo de teratogenia, ¿ya? Pero en todas las etapas del embarazo hay riesgo, ¿ya? Pero principalmente en esta etapa, en la tercera y octava semana de gestación, ¿ya? ¿Por qué en esa etapa es considerada de alto riesgo? Porque en la tercera y octava semana es el periodo embrionario principal, ¿no? En esas semanas de embarazo es donde va a existir un desarrollo de los principales órganos. Y en esa semana, en esta semana del embarazo, de la tercera a la octava, es donde va a existir el más alto riesgo de teratogenia, ¿ya? En esta etapa hay que tener bastante cuidado de administrar fármacos, porque si administramos un fármaco en esta etapa del embarazo es un alto riesgo. Y ahí hubo un error cuando les expliqué en farmacocinética, ¿no? En farmacocinética yo les había dicho que el alto riesgo era en el último trimestre, y era el primer trimestre, porque estamos hablando de la tercera y octava semana, etapa, tercera semana y octava semana de gestación, porque es un periodo embrionario, es el periodo embrionario principal donde se da el desarrollo de los principales órganos. En esa etapa hay que tener bastante cuidado. Hay un alto riesgo de que se podría generar un problema de teratogenia, ¿ya? En esta etapa del embarazo. Ahora, eh, cuando hablamos de la tenia de la gestante, este riesgo de teratogenia en la gestante es una clasificación que ha sido determinada por la FDA. ¿Ya? La FDA son siglas en inglés que significan Food and Drug Administration. Food and Drug Administration. ¿Ya? Esta es una organización parecida a la que vendría a ser la DIGEMIT aquí en el Perú, la DIGEMIT que controla, regula todo lo referente a lo que vendría a ser medicamentos, ¿no? Esa es la DIGEMIT. Y la FDA vendría a ser la más grande a nivel internacional, ¿ya?
y esta organización funciona en Estados Unidos. Tiene su sede en Estados Unidos. Entonces, según la FDA, existe una clasificación de riesgo en el embarazo. ¿Ya? Esta es la clasificación que ha sido es la categoría C, la categoría D y la categoría X. ¿Qué significa categoría A? Categoría A son estudios controlados que no han demostrado riesgo. O sea, una sustancia que sea categoría A es una sustancia que no genera problemas de teratogenia. Lamentablemente, no existe fármaco alguno que sea categoría A. ¿Ya? No existe ningún fármaco por el momento que sea lo que vendría a ser categoría A. Son estudios adecuados en embarazadas que no han demostrado riesgo para el feto durante el primer trimestre y tampoco hay evidencia de riesgo en el resto del embarazo. Son remotas las posibilidades de daño fetal, o sea, el riesgo de heterogenia es bien bajo. ¿Ya? Ahora, los que sí son categoría A, aquí está la relación de los que sí podrían ser categoría, que por lo general son vitaminas y minerales, como el caso, por ejemplo, del ácido. El hidróxido de aluminio, el hidróxido de magnesio, este hidróxido de aluminio y hidróxido de magnesio es un fármaco, pero es un fármaco que se utiliza como antiácido, ¿ya? Ese es un antiácido. Este hidróxido de aluminio y hidróxido de magnesio sí es considerado categoría A. Prácticamente vendría a ser el único fármaco, ¿ya? El ácido fólico es una vitamina. El sulfato ferroso es un suplemento mineral que lo damos en anemia ferropénica. Ya la vitamina B1, la B12 son también vitaminas que son categoría A. El caso de la vitamina A es categoría A. Estamos hablando de los retinoles, ¿ya? Pero en altas dosis, ¿ya? Si damos una alta dosis de vitamina A una gestante, esa vitamina A pasa a ser automáticamente una categoría X. O sea, es un potente teratógeno. Con la vitamina A hay que tener cuidado. La vitamina A hay que darlo, pero en bajas cantidades en una gestante. Si lo damos en altas cantidades, ya se va a volver teratógeno, se vuelve teratógeno. Ya, entonces, esta es la relación entonces de fármacos que son categoría A. ¿Ya? El único fármaco vendría a ser hidróxido de aluminio y magnesio. Ahora, los de que son categoría B, no hay riesgo descritos para el feto, son estudios en animales que no han mostrado riesgo teratógeno. No hay estudios controlados en mujeres embarazadas, o bien los estudios en animales han mostrado efectos secundarios no confirmados en mujeres embarazadas. Generalmente se acepta el uso el uso de este grupo de medicamentos. O sea, el riesgo de teratogenia con mínimo. ¿Ya? Del grupo de fármacos que son categoría B también son reducidos. No son muchos los fármacos que sean categoría B. ¿Ya? Dentro de grupo está, por ejemplo, la amoxicilina con ácido labulánico, la ampicilina, sulbactam, cefalosporinas, son antibióticos. O sea, de los antibióticos que se podrían utilizar en una gestante y en una gestante, de todos los antibióticos, penicilinas y cefalosporinas. Son los antibióticos más seguros en las gestantes. ¿Ya? Penicilina y cefalosporina. Un fármaco antiácido, es del grupo de la ranitidina, no es un antiácido perrón, es un inhibidor H2 que se utiliza en caso de gastritis, la cimetidina, ¿ya? Parecido a la ranitidina. La eritromicina, esto es un antibiótico para infecciones respiratorias, que también es categoría B, también lo podrías utilizar en una gestante, la eritromicina. La clindamicina también es categoría B. El clotrimazol, que es el metronidazol, que es otro antibacteriano que se puede utilizar en algunas CTS, ¿ya? La nitrofurantoína es un antibiótico utilizado en itus, ¿ya? Que es categoría B. La insulina, utilizado en caso de diabetes, es categoría B.
La ranitidina es del grupo de la simetrina en caso de gastritis, es un anti-H2. También la teoría del dimidicto de la gestante se utiliza en náuseas, vómitos, pero como es un anti-H1, como es un antihistamínico, produce sueño. Si tú le das dimidrinato en una gestante, en algunas se va a producir un sueño, somnolencia, sueño. Si tú le das dimidrinato, le produce sueño, somnolencia, porque es un anti-H1, ¿ya? La cetiricina también es categoría B, que este es un antihistamínico utilizado en alergias. El ketoprofeno, este es un AINES, es un antiinflamatorio, y un efecto analgésico incluso, en un dolor fuerte extremo, se puede utilizar ketoprofeno. Este ketoprofeno es categoría B en el primer y segundo trimestre del embarazo, pero pasa a ser categoría D en el último trimestre. Los AINES podríamos utilizarlos en el primer y segundo, ¿ya? Especialmente en la primera semana, en la segunda semana, ahí podrías utilizar AINES. Conforme va pasando el embarazo, los AINES automáticamente categoría D, y categoría D ya es un alto riesgo de teratogenia, ¿ya? Los que son categoría C, estos son fármacos que tienen un 50% de producir teratogenia y un 50% de no ser teratogénicos. O sea, tienen la posibilidad mitad-mitad, ¿no? 50-50, ¿ya? Ese es un fármaco que es categoría C. Y aquí está la relación de quiénes son categoría C. La micacina, gentamicina, que son rofloxacino, también se utiliza en ITU, la claritromicina, infecciones respiratorias, antibiótico, el cotrimoxazol, que es otro antibiótico para a nivel digestivo, también a nivel respiratorio, la isoniazida, que es para lo que es TBC, el ambroxol, que es un mucolítico, ¿ya? Dexametasona, que es un corticoide, eh, dextrometorfano, que es un antitusígeno, ¿ya? La codeína, que es un analgésico, es un sedativo de la tos. Y en el tercero es categoría D, ¿ya? El diclofenaco, ketorolaco, celecoxib, esos son los AINES, que son categoría C, ¿ya? Y hay que tener cuidado con estos antihipertensivos, ¿no? El captopril, el enalapril, hay que tener cuidado porque en dosis altas pueden ser categoría D, especialmente en el segundo y tercer trimestre. Ya, los de categoría D sí, estos sí ya son teratogénicos. Estos sí ya tienen riesgo de teratogenia. Aquí están las benzodiazepinas, como el alprazolam, clonazepam, diazepam, esas son categoría D. Anticonvulsivantes como la carbamazepina, fenitoína, esos son categoría D. Streptomicina, que es un antibiótico que se utiliza en TBC. El fenobarbital, ¿ya? El fenobarbital, que es un sedante potente y que se utiliza en pediatría como anticonvulsivante, también es categoría D. Una gestante hay que tener cuidado de administrar fenobarbital porque tiene un riesgo alto de teratogenia. Y los que sí tienen estudios confirmados que son teratogénicos son los de categoría X. Estos sí son teratogénicos, ¿no? Categoría X, ¿ya? Y ahí está, ahí tiene la relación quiénes son categoría X. La torvastatina, el clomifeno, la torvastatina que se utiliza en caso de dislipidemias, miren, anticonceptivos orales combinados son categoría X. En una gestante no le puedes dar anticonceptivos orales combinados, ¿ya? Hormoterapia de reemplazo, el desogestrel, etil la dihidroergotamina, isotritenoína, que es la vitamina A, pero en una dosis alta, ahí hay que tener cuidado de administrarlo, ¿no? Porque es categoría X, ¿ya? Entonces ahí hay una relación de fármacos con su respectiva clasificación. Y aquí les he colocado páginas web donde pueden buscar más detalladamente el riesgo de teratogenia. Son páginas que están en inglés, pero se puede traducir al español en el Google. El primero es
es el Micromedex. Hay que hacer un registro previo. Y este sí es pagado. Hay que pagar para acceder a esta base de datos que es el Micromedex. Las demás sí las puedes consultar, ¿no? Puedes hacer las consultas con las demás, ¿ya? Pero de preferencia hay que hacer la búsqueda en inglés, ¿ya? Ahí tienen páginas web donde pueden consultar sobre lo que es el riesgo de teratogenia de los fármacos más utilizados a nivel hospitalario, ¿ya?